Bienvenidos a su noticiero Descubriendo el lenguaje, el noticiero donde exploramos el fascinante proceso del desarrollo y aprendizaje del lenguaje verbal y no verbal en la primera infancia. Les habla María Fernanda Pérez Velázquez. Hoy nos basaremos en los referentes establecidos por el Ministerio de Educación Nacional en las bases curriculares para la educación inicial y preescolar. A lo largo de este programa analizaremos cómo los niños desde su nacimiento construyen su lenguaje y su relación con el mundo a través de la expresión verbal y no verbal. Para ello, contaremos con la participación de 4 expertos en el tema que nos hablarán sobre los principales referentes del desarrollo del lenguaje en la infancia. Nuestro primer referente abordará la etapa entre nacer y caminar. En esta fase, según el Ministerio de Educación Nacional, los niños comienzan a comunicarse a través del llanto, las sonrisas y las primeras interacciones con su entorno. Para profundizar más en este tema, damos la bienvenida a nuestra primera invitada de hoy, Yotzi Andrea Torrado Muñoz, desde el bello Valle de Ábrego, norte de Santander, quien nos explicará cómo los gestos, el contacto visual y la entonación de la voz de los adultos influyen en el desarrollo del lenguaje de los niños. Muchas gracias María Fernanda por este espacio. Hoy les quiero compartir información muy importante sobre el referente entre nacer y caminar, que hace parte del proceso de desarrollo y aprendizaje del lenguaje verbal y no verbal en la primera infancia, según lo que nos explican las bases curriculares para la educación inicial y preescolar. Desde el nacimiento, los bebés comienzan a comunicarse, aunque todavía no se utilizan palabras como tal. En esta etapa, el lenguaje no verbal es el protagonista, porque es a través de gestos, miradas, sonrisas y hasta del llanto que logran expresar lo que sienten o necesitan. Por ejemplo, cuando un bebé llora porque tiene hambre o porque quiere que lo carguen, ya está enviando un mensaje claro, aunque no pueda decirlo con palabras. A medida que van creciendo, también empiezan a explorar su cuerpo para comunicarse. Mueven las manos, giran la cabeza, hacen sonidos que les llaman la atención. Sonríen cuando ven a alguien conocido y hasta intentan imitar los gestos de quienes los rodean. Todo esto demuestra que desde muy temprano los niños y niñas están desarrollando su lenguaje no verbal, pero también van dando los primeros pasos hacia el lenguaje verbal. Aquí aparecen los balbuceos, esas primeras sílabas como ba, da, ta, que aunque no forman palabras completas, son la base para que poco a poco puedan construir un lenguaje más claro. Por eso es fundamental que como familias, cuidadores o educadores estemos siempre atentos y respondamos a esas primeras formas de comunicación, ya que con nuestras respuestas fortalecemos su desarrollo. Según las bases curriculares, durante esta etapa es clave brindar espacios tranquilos, seguros y llenos de estímulos que les permitan explorar sonidos, voces, texturas y movimientos. Además, actividades como los arrullos, las canciones, los cuentos cortos y los juegos son fundamentales porque no solo hacen que los niños se sientan amados y protegidos, sino que también enriquecen tanto el lenguaje verbal como el no verbal. Muchas gracias. Por otra parte, a medida que los niños crecen, comienzan a experimentar con sonidos y palabras. En esta siguiente etapa que hablaremos, la etapa de hablar y explorar, los niños pequeños descubren la función del lenguaje como medio para interactuar con el mundo que los rodea. Según las bases curriculares para la educación inicial y preescolar, el juego, la música y la literatura son esenciales en este proceso. Para hablar sobre cómo los cuentos y las canciones impulsan el desarrollo del lenguaje en esta fase, tenemos con nosotros a nuestra segunda invitada, Angie Payares, que nos habla desde el municipio de Teorama, norte de Santander. Buen día, mi nombre es Angie Noraimi Payares Sangarita, me encuentro en Teorama, norte de Santander y voy a hablar sobre el referente Hablar y Explorar. El referente Hablar y Explorar centra su importancia en la interacción, la comunicación en el desarrollo cognitivo y lingüístico. A partir de los 2 años, el niño empieza a pronunciar palabras que van oyendo de las personas que lo rodean. Estas primeras palabras, señas y gestos se complejizan y concretan cuando el niño empieza a hablar, ya que puede poner en palabras sus ideas, pensamientos y sentimientos. Dado que ya los niños pueden hablar más fluidamente, se debe tener en cuenta sus ideas y pensamientos, tanto en el hogar como en el instituto infantil donde ellos hagan parte. A través de las conversaciones, los niños desarrollan habilidades lingüísticas, comprenden mejor su entorno y fortalecen sus relaciones. Dada su autonomía en cuanto al movimiento, los niños empiezan a hacerse más independientes de los adultos y empiezan a explorar el mundo que los rodea. Esta etapa funciona en el desarrollo del niño, ya que aprenden a conocer sus emociones y a conocer los pensamientos de los demás. En cuanto a su cuerpo, empiezan a tener más control sobre este, como por ejemplo en el control de los esfínteres.
y a tomar decisiones sobre como cuál ropa prefieren ponerse o qué alimento prefieren consumir. Mediante el juego continuo, los niños desarrollan la creatividad de cómo hacer las cosas para lograr sus objetivos o deseos. Por ejemplo, apilan almohadas para subirse a la cama o toman un palo para sacar algún juguete que se ha metido debajo del mueble. También aprenden a reconocer las dimensiones del espacio. Por ejemplo, si pueden esconderse en algún lugar o si pueden meter un objeto dentro de otro. Gracias. Como muchos de nosotros sabemos, a partir de los 3 años, los niños empiezan a hacer preguntas sobre todo lo que ven, escuchan y sienten. En el referente de preguntar y representar el mundo, se resalta cómo los pequeños utilizan el lenguaje para entender su entorno y expresar sus pensamientos y emociones. Para explicarnos cómo los niños construyen significado a través del lenguaje, damos paso a nuestra tercera experta, Ivette Dayana Arias López, desde el bello Valle de Ábrego, norte de Santander. Buen día, soy Dayana Arias López. Como bien mencionaba nuestra presentadora, desde temprana edad los niños utilizan el lenguaje para conocer y expresar su mundo. Hoy exploraremos cómo el preguntar y el representar la realidad se convierten en piezas claves en su desarrollo. Desde muy pequeños, los niños y niñas encuentran formas de comunicarse con sus progenitores, ya sea de manera verbal, a través de sonidos y balbuceos, o de forma no verbal, mediante las miradas y gestos. A medida que crecen entre los 3 a 5 años, comienzan a desarrollar de manera más consciente su lengua materna, convirtiéndola en su principal herramienta para interactuar y expresarse con los demás. A esta edad, la curiosidad se convierte en el motor de su aprendizaje. Los niños empiezan a formular preguntas sobre lo que ven, sienten y experimentan, buscando respuestas que les ayuden a comprender su entorno y darle sentido a lo que les rodea. Cada nueva experiencia despierta en ellos un deseo innato de explorar, indagar y descubrir, lo que impulsa su desarrollo cognitivo y emocional. Preguntar no solo les permite adquirir conocimiento, sino que también fortalece su capacidad para expresar sus ideas y emociones, fomentar el pensamiento crítico y desarrollar habilidades de comunicación esencial para su crecimiento. Además, a través del diálogo con los adultos y sus pares, los niños amplían su vocabulario, mejoran su capacidad de argumentación y aprenden a estructurar mejor sus pensamientos, sentando las bases para un aprendizaje más autónomo y significativo. Pero los niños no solo aprenden preguntando, sino que también representando el mundo. Lo hacen a través del juego, el dibujo, la música y otras formas de expresión artística. Recrean situaciones de su vida cotidiana, exploran nuevas posibilidades y reflejan sus pensamientos y emociones. Además, el entorno en el que crece influye en su manera de percibir y expresar la realidad. Los niños observan e imitan e investigan lo que sucede a su alrededor, por lo que cada uno representa el mundo de una manera única, según sus experiencias y contexto. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Y sigamos impulsando la curiosidad y la creatividad en los niños. En nuestro último segmento hablaremos sobre el referente, crear y compartir con otros. Esta fase es crucial en el desarrollo del lenguaje, ya que los niños comienzan a utilizarlo de manera más estructurada para contar historias, imaginar y compartir experiencias con los demás. Además, la literatura infantil juega un papel fundamental en la estimulación de la creatividad y la expresión oral. Para profundizar este tema, damos la bienvenida a nuestro cuarto y último experto, Daniel Fernando Delgado Lázaro, desde el municipio de Convención, norte de Santander. Muchas gracias, compañera, por esa presentación. Hoy hablaremos sobre cómo los niños y niñas que construyen su conocimiento a partir de la exploración, la experimentación y el juego. Comencemos. Desde edades tempranas, los niños y niñas comienzan a formular preguntas sobre el mundo que los rodea, como por ejemplo, ¿cómo crece una planta? ¿Por qué los animales se mueven de diferentes maneras? Este proceso natural de exploración es clave en su desarrollo cognitivo y emocional de los niños y niñas a edades tempranas. Cuando los niños y niñas juegan, no solo se divierten, sino que también a través del ensayo y error formulan hipótesis y descubren nuevas soluciones a problemas cotidianos, como por ejemplo,
En una actividad de cocina, ellos pueden predecir cuántos ingredientes necesitarán y hasta proponer nuevas ideas de combinaciones con esos ingredientes que tienen a la mano. ¿Sabían que la participación de la familia es fundamental en la educación infantil? Claro que sí. Es fundamental acompañar a los niños en la lectura, la narración de historias y la resolución de problemas matemáticos cotidianos. Favorece su desarrollo y fortalece su comunicación. La interacción con los padres y familiares cercanos les brinda confianza y mucha autonomía. El ambiente en el que los niños y niñas aprenden influye directamente en su desarrollo. Espacios organizados, materiales diversos, áreas adecuadas para la exploración. Todo esto potencia su creatividad y sus ganas de aprender. La educación infantil está llena de viajes y descubrimientos. Gracias por acompañarme en este recorrido. No olvides seguirnos para próximas noticias educativas. En esta primera emisión hemos explorado el proceso de desarrollo del lenguaje en la primera infancia, desde las primeras interacciones hasta la capacidad de expresarse y compartir con otros. Como hemos visto, la educación inicial es clave para potenciar estas habilidades y brindar a los niños las herramientas necesarias para desenvolverse en su entorno. Agradecemos a nuestros expertos por compartir su conocimiento y a ustedes por acompañarnos en este recorrido. Nos despedimos, pero recuerden que el lenguaje es la puerta de entrada a un mundo lleno de aprendizaje y creatividad. Hasta una próxima edición de su noticiero Descubriendo el Lenguaje.